Hay un texto de referencia que es el tema de introducción propiamente. Dice Isaías 5:20, si usted lo tiene en su Biblia, pero ahí está en la ventana. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese texto habla del ámbito de la ética relativista en la cual nos estamos moviendo, y creo que como nunca es tan presente, tan actual, lo que no solamente en el ámbito sexual se está enseñando, sino en todas otras áreas también, el relativismo ético en el cual nos estamos moviendo. El tema en sí es muy vasto, queridos hermanos. Quiero compartir dos cositas rapidito para ir luego entrando en materia. Como dijo el pastor, hace tiempo atrás una entidad me hizo 6 preguntas. Las respondimos y son las 6 preguntas que voy a compartir con ustedes. Número 1. Número 2, días atrás también del Parlamento llegó una carta al seminario, al CDN y al EN, entidades que patrocinan nuestra denominación, a efecto de fijar la posición con respecto a este tema. Dimos una respuesta basada en esa columna vertebral de esas 6 preguntas que respondimos. Y por lo tanto, el tema está basado en esas 6 interrogantes que nos hicieron, y por lo tanto, eso en sí es la esencia de la materia que hemos de compartir en esta hora. Y en tercer lugar, solicito sus oraciones porque en este tiempo mis autoridades me han pedido compartir en las diferentes iglesias. Y estoy yendo a provincia también a compartir este tema. Y no es un tema muy común desde un púlpito, es más para un aula, es más para un salón, ¿no es cierto?, para hacer un taller y todo. Pero en vista de que es tan vigente lo que está viviendo nuestra patria y a la iglesia le piden cuál es la posición, es que en esta mañana hemos de compartir este tema. Amén. Las 6 preguntas están allí. La primera de ellas: ¿cuáles son los propósitos del sexo? 2, ¿qué es la homosexualidad? 3, ¿qué principios bíblicos se deben tomar en cuenta? La número 4, ¿por qué la homosexualidad es una perversión? 5, ¿puede un homosexual ser cristiano? Y 6, ¿hay esperanza para el homosexual? A la primera pregunta, ¿cuáles son los propósitos del sexo?, encontramos que hay varios propósitos. Sintetizamos en 4 elementos. Número 1, el sexo está para glorificar a Dios mediante una relación sexual correcta desde el ámbito matrimonial. Eso lo sustentamos con Efesios 5:28, ¿no es cierto? Así también dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Miren lo que está subrayado ahí: maridos y mujeres. No es hombre con hombre, ni mujer con mujer, marido y mujer. Luego Romanos 6:12-13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. En tercer lugar, 1 Corintios 6:19-20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El primer principio entonces tiene que ver con glorificar a Dios. Pero hay un segundo principio, y es para ser una sola carne y a la vez complemento. Es decir, lo que es en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo sustentamos esto? Génesis 2:24 dice, por tanto, ¿dejará quién? ¿Quién dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, hombre y mujer, y serán una sola carne. En tercer lugar, otro propósito del sexo, no solamente para glorificar a Dios, no solamente para ser una sola carne y complemento, también es para el placer mutuo, pero dentro del matrimonio. ¿Cómo sustentamos esto? Eclesiastés 9:9 dice, al hombre le dice, goza de la vida con la mujer que amas. En segundo lugar, 1 Corintios 7:3-5 dice, el marido, tome nota lo que está subrayado, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Desde el comienzo
Es hombre, mujer, no hombre con hombre, ni mujer con mujer. En cuarto lugar, hay otro principio, además de los tres anteriores, el propósito para la reproducción de la raza humana. ¿Cómo lo sustentamos? Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad tierra y sojuzgadla y señoread. En segundo lugar, la segunda pregunta es, frente a todos estos principios, ya entramos en materia técnica. ¿Qué es la homosexualidad? Eso nos lleva en primera instancia a la etimología. El término homosexual no deriva del prefijo latín homo, que significa hombre, sino del vocablo griego homoios, que define lo que es igual o semejante. Frente a esa etimología nos debemos a la definición. Desde lo etimológico, homosexual sería quien tiene afinidad sexual o siente atracción erótica hacia personas de su mismo sexo, y esta inclinación puede ser manifiesta, abierta u oculta o secreta también. ¿Qué términos o qué nombre se le aplica a este elemento? En primer lugar, tenemos la palabra que puede significar tanto la orientación entre hombres como entre mujeres, la palabra homosexual. Hay homosexuales masculinos y hay sexuales femeninos. No obstante, miren, la palabra homosexual se usa generalmente para el masculino y la palabra lesbiana para el femenino, en referencia a la isla de Lesbos, del archipiélago del mar Egeo en Asia Menor. La literatura dice que en esta isla llamada Lesbos tuvo lugar la primera experiencia de unirse dos mujeres, y a partir de esa experiencia, por la isla, por el lugar donde se practicó esto, a dos mujeres juntas se le llama lesbiana. Un segundo elemento, fíjese, al homosexual masculino se le llama también gay, y curioso que la palabra gay viene de la expresión alegre en inglés, pero mire la conclusión: no hacen más que reflejar la profunda tristeza en la que viven. Yo he tenido la oportunidad de estar cerca de personas con este hábito, y aparentemente son alegres en el ámbito externo, pero manifiestan un vacío, una necesidad, una tristeza profunda, porque no es sino una fachada lo que expresan hacia afuera. En tercer lugar, otra palabra para definir al homosexual masculino es sodomita, el cual hace referencia a los habitantes de Sodoma destruida por su maldad. De esto vamos a ver luego en otra ventana, a efecto de poder aclarar. Las posibles causas. Papá, mamá que estás en esta mañana, antes de ver las posibles causas, hay algunas de ellas muy particulares, en su apariencia muy domésticas, muy elementales quizá, pero a veces por no haber tomado en cuenta esta verdad hemos infringido, hemos caído en un error, y a veces esperamos que los psicólogos nos orienten otra vez en algo que en la palabra de Dios es básico y elemental, como es el afecto, el amor hacia los hijos. Y mire, cuando digo posibles causas, es eso, posibles causas. La primera de ellas, los entendidos van a decir que se puede dar cuando hay el rechazo afectivo, es decir, cuando un niño o un adolescente es rechazado por padre o madre, o también cuando una madre con trastornos emocionales no transmite ese cariño formal y a la vez adecuado al hijo o a la hija. En ellos se va a desarrollar, como dice ahí la ventana, un vacío que necesita llenar con el cariño de un adulto. Cuando no hay cariño adentro, afuera se puede conseguir, pero de una manera incorrecta. Hay mucho enfermo sexual en la calle. Joven, señorita, papá, mamá, que estás aquí, ¿no? Ese es un detalle muy particular que hay que tomar en cuenta. Usted lo ve en lo que se está dando en los buses y todo lo demás, ¿no es cierto? Y eso es recurrente. En segundo lugar, otra posible causa, padre o madre autoritarios, lo posesivo o dominante de los padres. Un padre violento, alcohólico, hostil, puede generar eso en el niño o la niña. O al revés, un padre distante, poca dedicación de tiempo a los hijos, también puede generar esas circunstancias. Otro elemento, la falta de amor entre ellos, o el padre es débil o la madre es grande, ¿cierto? Puede generar también esta circunstancia. Una madre sobreprotectora es otro extremo también de esta experiencia. Papá, mamá,
ten cuidado con este elemento. Cuando decimos papá o mamá, otro detalle que no está ahí pero quiero compartir. Papá que estás aquí, tú reafirmas la identidad sexual de tu niña. Mamá, tú que estás aquí, tú reafirmas la identidad sexual de tu niño. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando la niña se acerca al padre por un beso, un arrumado, un abrazo, como decimos, no te pongas a la distancia. Ese gesto de acercamiento genera acentuación o afirmación de la sexualidad de tu niño. Si no lo encuentra en ti, hay mucho enfermo sexual afuera. Cuando eso es extremado, eso se llama también el complejo de Electra, que la niña se puede enamorar del papá. El papá sabe cuál es el límite del afecto, del cariño. Pero al revés también es cierto, mamá, el niño, el chico, se va a acercar a ti también, por un beso, un arrumado, un abrazo. Y ese gesto de reciprocidad le va a reafirmar su identidad sexual. Lo extremado es cuando él se enamora de la mamá, y se genera el complejo de Edipo, ¿no? Y tú sabes cuál es el límite en ese ámbito también. Esta ventana, esta posibilidad está abierta ahí. En tercer lugar, algo que es muy común en nuestro país, hace algunas semanas vi la estadística, es muy fuerte, por haber sido violado o violada. Los padres, padrastros, tíos, etcétera, que cometen el incesto, les causan un grave daño psicológico y genera un rechazo profundo al sexo, ya sea el mismo o el otro género también. En cuarto lugar, la represión sexual, o llamada castración emocional o represión sexual total, puede conducir a la homosexualidad. Es decir, cuando viene el chico o la chica a hacer una pregunta de cierto peso en ese ámbito y dice, no, eso no, acá no se habla de eso, no. Eso genera en la ventana siguiente tal represión sexual continuada y sin deseo de casarse. En algunos casos puede llevar a daños psicológicos y buscar en la homosexualidad una vía de escape o de alternativa. En quinto lugar, y con reserva lo comparto porque está allí, ¿no es cierto?, la convivencia solo con personas del mismo género. En los cuarteles, instituciones, colegios, internados y conventos se dan muchos casos de homosexualidad al convivir solo con personas del mismo género. Esto es común en algunos ámbitos de nuestro país. En sexto lugar, la enseñanza sexual incorrecta. Si al niño no se le educa en forma correcta en el terreno sexual, se le puede estar enseñando que la homosexualidad es una alternativa válida. ¿Qué queremos decir con esto? Fíjense, hay tres elementos dentro de esta secuencia. En primer lugar, la imagen visual diferenciadora referente al vestido. La moda bisexual unisex, en la cual los jóvenes o adultos se visten iguales, contribuye a anular la diferenciación hombre-mujer y trastoca los valores de distinción sexual. En segundo lugar, la identidad sexual. Ver a varoncitos jugando con muñecas y juegos de niñas, o niños criados como niñas, y a niñas como varones porque los padres deseaban un hijo del sexo contrario al que les nació. Esto también tengamos cuidado con ese tipo de actitudes. En tercer lugar, los medios masivos de comunicar incentivan el tercer género al mostrar al niño imágenes homosexuales como lo normal y entonces motivar a un niño o a niña a probar lo que leyó, vio o leyó. Ahora, aquí quiero detener un ratito. Hablaba con un padre de familia, tenía una criatura de 3 años de edad. Estaba mirando un programa de televisión y de pronto salió un hombre vestido de mujer. Y el niño, cuenta el padre, que hizo este gesto. Y le pregunta al papá, hombre, mujer, preguntando. Porque nuestra psiquis no está preparada para ver ese ámbito de cambio vestimenta de un hombre como una mujer, ¿cierto? Entonces los medios masivos de comunicar también generan esta circunstancia. La tercera pregunta, frente a esto entonces, ¿qué principio bíblico debemos tomar en cuenta? En primer lugar, desde la creación del ser humano, los dos géneros están bien diferenciados. Fíjense que a propósito he puesto esa ventana arriba, que es la identidad sexual hombre-mujer. ¿Por qué? Porque los que patrocinan esta cultura están diciendo que ya la identidad hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer ya está pasada de moda. Ya eso debe estar guardado en un cajón, la identidad del hombre y la mujer. Porque estamos viviendo algo diferente, dicen ellos. Entonces, cuando decimos que desde la creación del ser humano los dos géneros están bien diferenciados, ¿cómo lo sustentamos?
Génesis 1:27 va a decir, y creó Dios ¿a quién? Al hombre, a su imagen, a imagen de Dios le creó, y ratifica, varón y hembra los creó. Así lo dice la Escritura. En segundo lugar, el homosexualismo es definido como una abominación. Y a partir de aquí, mis hermanos, fíjese, Levítico 18:22 comienza a decir, no te echarás con varón como con mujer, porque abominación. Luego ratifica en Levítico 20:13, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. En tercer lugar, tome nota que la Escritura va a decir que el homosexualismo es considerado como una maldad, y como dice, en grado superlativo. Vamos a ir avanzando en esto y encontramos, fíjese, la primera experiencia en Génesis 19:5-7. La Biblia muy temprano registra una experiencia que se dio allá muy en el Oriente Medio. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hay un ratito, por favor, acompáñenme a la ventana siguiente, que regresamos a la anterior. En la Biblia, fíjese, hay dos palabras para la expresión conocer. Miren que en la Biblia hay dos palabras para la expresión conocer. La primera es nakar, es saber o conocer algo o a alguien. Es decir, yo te conozco, eres mi vecino, eres mi compañero de trabajo, de estudio, te conozco, en ese sentido. Pero hay otra palabra que se llama yadar, que implica relación íntima o estrecha, relación sexual. Cuando esta gente vino donde Lot, y regresamos por favor a la ventana anterior, cuando dice sácalos para que los conozcamos, no era sino en el sentido de yadar, es decir, sácalos para tener relaciones sexuales con esos hombres. Por eso que Lot salió y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No tengas sexo con los que han venido a buscarme. Ahí está. Están los hombres afuera buscando tener sexo con estos hombres también. La segunda experiencia la encontramos Jueces 19:22. Pero he aquí, dice, que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, es decir, para tener sexo con ellos también. Y entonces dice, y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis ese mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y ratifica, no hagáis esta maldad. Por lo tanto, en cuarto lugar, la relación natural es la heterosexual. ¿Por qué? Porque fue diseñada así por el Señor. El patrón de conducta sexual normal es la relación heterosexual entre un hombre y una mujer. ¿Cómo lo ratificamos? Fíjese, Mateo 19:4 dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Mire que son palabras del Señor Jesús, que le está diciendo esto a un auditorio de gente religiosa, de fariseos, de personas que conocían la ley, pero que también tenían distorsión en su mente con respecto al ámbito de los géneros. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ratifica una vez más el Señor esta realidad de los géneros. En segundo lugar, la palabra matrimonio, y aquí entramos en un detalle muy particular. La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica deriva de la práctica y del derecho romano. Ese ámbito de costumbre de juntarse siempre se legalizaba ante una autoridad. Pero en segundo lugar, el origen etimológico del término es la expresión matrimonio, es decir, el derecho que adquiere, y tome nota lo que está con mayúscula, que adquiere una mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de esa legalidad. En tercer lugar, según esto entonces, el término matrimonio no solo significa unión entre un hombre y una mujer, sino también su función maternal, es decir, alimentar, cuidar, proteger y educar. Por lo tanto, en cuarto lugar, para esta función maternal debe haber ¿qué? ¿Cuántas matrices? Una sola matriz, que es puesta por la mujer cuando se une a un hombre. No hay tal requisito cuando se juntan dos mujeres o dos hombres, porque la otra naturaleza de la expresión de la palabra matrimonio es matri de matriz y monio uno. Por lo tanto, la expresión matrimonio gay no es correcta. Es decir, cuando se juntan dos hombres hay cero matriz.
cuando se juntan dos mujeres, hay dos matrices. Y no cumple la función de la naturaleza de la palabra matrimonio. Para que se consume un matrimonio, debe haber un hombre y una mujer. Amén. En quinto lugar, por ello la Biblia habla de la homosexualidad como un uso antinatural del sexo, o como una pasión y hecho vergonzoso. ¿Cómo se sustenta esto? Mire, Romanos 1, 26 y 27. Dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún fíjese, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y luego también dice, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. En sexto lugar, fíjense que al investigar este tema encontramos un detalle muy particular. El practicar la homosexualidad es vivir en forma antinatural. Los perros, dice, cuando faltan hembras, practican la homosexualidad entre machos. Pero algo curioso, porque en la ventana siguiente hay un detalle muy interesante. La Escritura usa la palabra perro, para identificar a la impureza moral e impúdica, es decir, el descaro sin pudor, en referencia a la homosexualidad o a la sodomía. En la Biblia hay dos veces en que esta palabra perro o cuón, porque hay otras palabras para cachorro, para perrito doméstico, en la Biblia hay otra expresión, pero cuando se refiere a este ámbito de perro, cuón, las dos veces tienen que ver con un ámbito negativo. Filipenses 3:21 dice, 3:2, perdón, guardaos ¿de qué? De los perros, pero no está diciendo guarda del perro en la calle, del perro doméstico que te puede morder. La palabra perro aquí es bon, es decir, del inmoral, sexual, ¿no es cierto?, en este ámbito de la homosexualidad. Por eso que en Apocalipsis 22:15, cuando va a hablar del juicio final de las personas, dice, los perros estarán fuera, y los pone en la misma línea del hechicero, del fornicario, del homicida, del idólatra y del mentiroso. Al perro, en el sentido del descarado, en el ámbito de la homosexualidad, los perros. Fíjese, entonces la Biblia está hablando de un juicio de unas personas que cultivan este ámbito. En séptimo lugar, dice, los que practican la homosexualidad descienden a un nivel irracional. Por eso está escrito en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora bien, la cuarta pregunta tenía que ver con esto que es muy también recurrente. ¿Por qué la homosexualidad es una perversión? Ahora, frente a esto, queridos hermanos, nos han etiquetado, obviamente, de ser homofóbicos, veremos eso en su momento. Nos han etiquetado de que somos personas que odiamos al homosexual, por cuanto creemos que hablar de que esto es una perversión y no es simplemente una cultura, una costumbre, nos han dicho que nosotros somos gente que odia a la persona homosexual. Permítame ir a lo primero para efecto de aclarar. A pesar de estos principios que acabamos de mencionar, cuando se empezó el siglo XIX, la homosexualidad fue considerada por la psiquiatría, encabezada por Sigmund Freud, como una especie de enfermedad mental. Un caso clínico de desarrollo psíquico retardado, decían, o como una actitud sexual diferenciada. Cuando llegamos a la década de los 80-90, se consideraba el homosexualismo como una forma alternativa a la heterosexualidad. Se decía que solamente es una desviación sexual o un comportamiento que se ha ido adquiriendo. En el año 2000, con gran bombo y platillo, salió la noticia que los científicos habían descubierto en nuestro cerebro el gen gay, que está ubicada, dice, en la región XQ28, y que por lo tanto ya se podía decir que la conducta homosexual era natural. Es decir, se dijo que la identidad sexual estaría determinada por los genes. Es decir, el gay es un gen que determina la existencia natural de la homosexualidad. La comunidad gay ha tomado en cuenta a dos personajes que empezaron a hacer un estudio, una mesa de trabajo, y ellos parcialmente, el grupo que estaba allí trabajando, dedujo que en efecto se había localizado el gen gay. Y estos trabajos preliminares, la comunidad gay la sacó a luz. Dijeron, ya se comprobó que científicamente uno viene con un gen ubicado en la región XQ28 para ser gay. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos no sacan a colación el estudio final que estos dos personajes
que son tomados como los iniciadores de la ciencia del homosexualismo, dijeron. Uno de ellos es, fíjese, Francis Collins. Ahí está el señor Francis Collins. Es un genetista estadounidense conocido por haber dirigido el proyecto Genoma Humano durante 9 años. En el 2009 fue nombrado director de los National Institute of Health de Estados Unidos por el presidente Obama, quien lo consideró, fíjese, nada más ni nada menos, como uno de los mejores científicos del mundo. ¿Qué dijo este señor? Mire lo que dijo. No hay gen homosexual ni gen de Dios. Es decir, el hombre no nace homosexual ni nace religioso. En ambos casos se transforma en lo uno o en lo otro. Es decir, se es homosexual voluntariamente y se es creyente, según él dice, voluntariamente. Nadie le pone una pistola a una persona para creer o no creer en Dios. Miren lo curioso que dice este hombre. Pero el segundo personaje va más allá. Es el doctor Simon Levi. El doctor Simon Levi, sus trabajos son usualmente presentados como una prueba que la homosexualidad se determina genéticamente, algo que es falso. El doctor Levi es un neurocientista reconocido por sus estudios, tome nota, sobre el cerebro humano y la orientación sexual. Mira el currículum de este señor. Él fue profesor de neurobiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, director de estudios sobre sexualidad humana en la Universidad de Stanford y profesor de la Universidad de California. Miren lo que dijo él. No he podido probar que la homosexualidad sea genética o encontrar una causa genética para ser gay. No he demostrado, dice él, que los homosexuales nazcan así, lo cual es el error más común que las personas cometen al interpretar mi trabajo. Tampoco he podido localizar un centro gay en el cerebro. Esto la comunidad gay no lo saca a luz. Saca simplemente los trabajos preliminares, pero no esta conclusión final del Dr. Collins y del Dr. Simon Levi. Por lo tanto, hermanos queridos, en tercer lugar, la Biblia define a la homosexualidad como un estilo de vida pervertido, promiscuo y pecaminoso. ¿Cómo así lo confirmamos? Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por lo tanto, entramos a una especie de preconclusión en este ámbito. En primerísimo lugar, desde el punto de vista escritural, Dios llama a la homosexualidad como abominación, y Dios no miente, mis hermanos. En segundo lugar, desde el punto de vista psicológico, la homosexualidad derriba los esquemas naturales macho-hembra. En tercer lugar, desde el punto de vista natural, la homosexualidad va a impedir la reproducción y va a llevar a la extinción de la raza. En cuarto lugar, desde el punto de vista físico, es antinatural. No hay complemento, como hemos visto en los principios. En quinto lugar, desde el punto de vista médico, las prácticas homosexuales son transmisoras de enfermedades venéreas sexuales. Un ratito aquí. ¿Usted sabe por qué se le llama enfermedad venérea, enfermedad sexual? Fíjense que esto no lo dice un pastor, un religioso, lo dice los mismos médicos. ¿Saben por qué se llama enfermedad venérea? Porque el aparato reproductor femenino y masculino es la parte más, usando la misma expresión, más venerable, no adorable, la parte más sagrada, más solemne, más santa, más pura que hay, hermanos. Y ellos dicen que cuando uno comete algo ilícito y adquiere esta enfermedad, dice: has contraído la enfermedad venérea, de esa parte venerable, santa, pura, que se debe guardar y cuidar. Fíjese. Y entonces, este ámbito de costumbre va a generar enfermedades en esa área sexual. En sexto lugar, desde el punto de vista social, la sociedad se corrompe y desintegra, como usted ve cada día en nuestra ciudad. En séptimo lugar, desde el punto de vista moral, la homosexualidad envilece al ser humano. En octavo lugar, desde el punto de vista ético, es un estilo de vida totalmente opuesto a los principios y valores de la ética convencional. En noveno lugar, desde el punto de vista de la fe cristiana, es un estilo de vida que evidencia un caminar bajo el fruto de la carne, la demanda de este mundo como sistema corrompido. Y la última preconclusión, desde el punto de vista espiritual, fíjese, no solamente es una perversión sexual, sino que en algunos casos hasta es una auténtica posesión demoníaca. He tenido oportunidad de hablar con personas así, que no simplemente una fachada de ser homosexual, también habían espíritus satánicos, también habían espíritus del demonio allí inserto en esa costumbre, en ese hábito, hermanos queridos.
Y doy gracias a Dios y conozco también personas que han venido al Señor y saben, hermano querido, no es fácil, pero vienen al Señor encontrando libertad. Por lo tanto, llegamos a la quinta pregunta. ¿Puede un homosexual ser cristiano? Y antes de generar una respuesta por lo que voy a mencionar en esa ventana, no concluya usted antes de tiempo, porque de repente pues, aquí está, ¿no es cierto?, lo homofóbico. No necesariamente, hermano. A la pregunta, ¿puede un homosexual ser cristiano?, que me hicieron, respondimos así. La respuesta es un no rotundo. O se es homosexual o se es cristiano, como está escrito. ¿Qué está escrito en Juan 3, 20, 21? El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En segundo lugar, si un homosexual llega a ser cristiano, abandonará la práctica de la homosexualidad, porque ser cristiano, según la Biblia, no es haber nacido en una familia cristiana o en una nación llamada cristiana, sino haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, haber nacido de arriba, pues está escrito en Juan 3:5, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. En tercer lugar, un cristiano que antes era homosexual luchará, sí, hermanos, con la ayuda de Dios para apartarse del hábito de la homosexualidad, porque está escrito en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. En cuarto lugar, y si un ex homosexual que ahora es cristiano vuelve a caer en el pecado de la homosexualidad, confesará su pecado a Dios y procurará no volver a caer, pues le enseña la Escritura en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y en sexto lugar, hay otra pregunta. ¿Hay esperanza para el homosexual? Y entonces, frente a esta pregunta, respondimos sí. La respuesta es un sí rotundo también. Hay esperanza y podrá dejar tal estilo de vivir pecaminoso si acude al único que puede ayudarle, al Señor Jesucristo. Pues está escrito en Juan 8:32, en 2 Corintios 5:17, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero un detalle que quizá usted y yo no tomamos en cuenta en algún momento. Dice que en la iglesia de Corinto hubieron homosexuales convertidos a Cristo. Pues así está escrito en 1 Corintios 6:11, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y miren lo que dice la ventana siguiente, lo que está en rojo. Y esto erais algunos. ¿Qué erais? Volvamos a la ventana anterior. Afeminados y que se echaban con varones. Pero dice la ventana otra vez siguiente, esto erais algunos, pero ya habéis sido ¿qué? Lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Pero también hay algo más. En tercer lugar, es posible, y aquí va para nosotros, hermano, es posible que como iglesia cristiana, sin haber hecho aún la labor del buen samaritano, hayamos condenado al homosexualismo sin intentar levantarles y ayudarles como nuestro prójimo que aún son. Queridos hermanos, tengamos cuidado en esto, en no condenar antes de tiempo. Pues escrito está, mire lo que dice en Lucas 10:37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Mire lo que está en rojo. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Cristo y los cristianos no somos homofóbicos, es decir, no odiamos al homosexual, no odiamos a las lesbianas. Al contrario, dice ahí, la iglesia es la casa de Dios, el hospital y el centro de restauración para el homosexual y todo aquel que quiera acercarse al Señor. Amén. No etiquetemos antes de tiempo, hermano, el homosexual o la lesbiana como el drogadicto, el mentiroso, el borracho. Cualquier pecado que tenga es bienvenido, hermano, a la casa de Dios.
No hacemos distinción, no hacemos diferencia. Bienvenido, porque como dice ahí, esta es la casa del Señor. Acabamos de leer al comienzo, bienvenido a casa, a la casa del Señor. Este es el hospital, centro de restauración para todo pecador, sea o no sea homosexual, sea drogadicto, alcohólico, mentiroso, lo que fuera. Esta es la casa del Señor para que venga a encontrar la salvación y la libertad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, concluimos, ¿qué debe hacer un homosexual o cualquier otra persona? ¿Sabe qué debe hacer en primerísimo lugar? Admitir su pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 1, admitir su pecado. Número 2, abandonar sus propios esfuerzos. Tito 3:5 y Efesios 2:8 dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No solamente admitir el pecado, no solamente abandonar su propio esfuerzo, hay algo más que cualquier persona debe hacer: aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta es la necesidad, hermanos queridos, para usted y para mí. Ayudar a las personas que están en este ámbito, cuidándonos, ¿no es cierto? No caer en esta desviación, no caer en esta circunstancia, ¿no es cierto? De repente usted conoce personas y de repente nosotros hemos sido gente que hemos rechazado, hemos dicho y hemos guardado la distancia, como el samaritano. Levantar, ayudar. Y si usted no tiene las palabras correctas, hay un lugar donde puede traer, de repente, ¿no es cierto?, a la misma casa del Señor, donde queremos darle la más cordial bienvenida a personas que están en este ámbito. Que Dios te bendiga, que Dios te dé gracia, que Dios te dé realmente la gracia de lo alto para poder vivir al amparo de su gracia y de su amor. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te bendecimos en esta hora, te glorificamos, Señor. Gracias por este tiempo de concedernos la ocasión de venir a ti y de poder bendecir tu nombre, Señor. Señor, ayúdanos como pueblo tuyo a tener misericordia, a no juzgar por juzgar, Señor. Al contrario, Dios, ponerlo como motivo de oración. Ayúdanos a guardarnos, Señor, de esta desviación. Asístenos, Señor, en poder asistir a otras personas también. Te rogamos también por las autoridades de nuestro país, para que tú seas obrando en ellos y dándoles criterio, sentido común, para que puedan legislar, Señor, cosas que realmente son más trascendentes en nuestro país que aquello, Señor, que es simplemente un capricho de un grupo, Señor. Como iglesia, ayúdanos a orar, a pedir, Señor, por el Rey, las autoridades que en medio nuestro están, Señor. Mi hermano, yo quiero orar por usted de repente, la actitud de su corazón, para poder ser misericordiosos, para amar a esta gente y a cualquier otra gente que está en necesidad espiritual. De repente en esta mañana usted siente en su corazón que debe poner su vida en el altar del Señor.